Los Inocentes, el primer libro de relatos del escritor arequipeño Osvaldo Reynoso, cumple 60 años. Los Inocentes es uno de los libros más buscados por los lectores en distintos puntos librescos, desde los jirones Quilca o Camaná y hasta en librerías como Crisol y muchas otras. Los 5 relatos cortos que le dan vida a este libro cuentan una misma historia, la de la Collera, que es una pandilla, ese espacio inmediato en el que crece un grupo de muchachos de sueños arrebatados y futuros inciertos, cada uno con sus soledades, tormentos e inseguridades individuales. A través de las miradas de Cara de Ángel, el Príncipe, Carambola, Colorete y el Rosquita, se puede obtener una instantánea de toda una generación en pleno descubrimiento de la vida, con el ímpetu para sacarse la mierda por un par de chelas, con el sexo a flor de piel, con el crimen devorando sus conciencias y el deseo muchas veces negado de salir del fango, de encontrar un corazón a la altura de su inocencia. A mitad del siglo pasado, la narrativa peruana encarnada por la generación del 50 era testigo de la modernización de la capital. Las barriadas limeñas, conquistadas por los marginales y los recién bajados a Lima, se reproducían en los cuentos de autores como Julio Ramón Ribeiro o Carlos Eduardo Zabaleta, quienes se atrevieron a retratar a los menos favorecidos en sus páginas. A pesar del gran salto, había ciertos comportamientos de la literatura tradicional que se notaban, por ejemplo, en el lenguaje o en la estructura. Pero, sorpresivamente, Los Inocentes irrumpió en el panorama literario, con un glosario de jergas callejeras que eran la radiografía del hablar cotidiano y confianzudo de los muchachos de barrio. Con el nacimiento de Los Inocentes se inmortalizaron algunas anécdotas. Entre ellas se recuerda el episodio donde Reynoso se encontró con Martín Adán, cuando presentó Los Inocentes en el extinto Bar Palermo en el año 1961. Aquella vez el poeta Martín Adán estaba en una mesa del fondo. Reynoso lo vio y muy suelto de huesos se le acercó para invitarlo a acercarse al ruedo donde se presentaría el conjunto de relatos. Sin embargo, el poeta optó por permanecer en su sitio. Osvaldo no se hizo bolas y de pasadita le obsequió un ejemplar de su libro. El poeta agradeció el gesto y prometió leer el texto. Otra noche, Reynoso se acercó donde Martín Adán con la intención de sacarle un comentario sobre Los Inocentes. Entonces, Rafael de la Fuente Benavides le dijo al narrador arequipeño que un escritor como él iba a sufrir mucho en un país como el Perú. A pesar de la crítica literaria que llenó de diatribas la obra de Reynoso, esta fue defendida por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el liróforo Washington Delgado, el periodista cultural Sebastián Salazar Bondi y el mismísimo José María Arguedas, quien participó en la presentación del libro de relatos de Osvaldo Reynoso en el Bar Palermo, y de hecho se los puede ver en una fotografía mítica de la que se desprende la historia con Martín Adán. El escritor andahuaylino encontró que la sociedad en proceso de cambio necesitaba un narrador nuevo, y para él, justamente Reynoso era el indicado, porque había creado un estilo nuevo, la jerga popular y la alta poesía reforzándose, iluminándose. Arguedas incluso escribió que el estilo de Reynoso le recordaba un poco al de Juan Rulfo. Reynoso recibiría una oferta que no rechazó, y fue la propuesta de Manuel Escorza, que había emprendido un proyecto editorial que llegó a publicar Los Inocentes bajo el título Lima en Rock, que se promocionaría en algunos periódicos limeños y generaría algunas polémicas. La más sonada fue con el diario La Prensa, que escribió en sus páginas que el libro de Reynoso era usado como instrumento o vehículo de divulgación pornográfica. El diario también le dedicó algunas líneas a su autor. El libro es exactamente lo contrario que debería escribir un maestro, y el propósito desvergonzado de pintar con regocijante exactitud el vulgar léxico que seguramente utilizan los muchachos entre sí cuando hablan de sus pequeñas y pasajeras maldades, no es ni arte ni literatura. En la otra tribuna, para Reynoso,
fue un inesperado pasmo la reacción que su obra produjo en Lima. El autor dijo que atacaron sus libros por el lenguaje que utilizó porque hablaban de sexo y porque no entendían si Los Inocentes eran cuentos o una novela. ¿Qué mierda has hecho?, le decían, porque estaban acostumbrados a que el cuento tuviera cierta estructura, y eso es lo que hacen ahora en los talleres. Con ello se puede decir que lo dicho por Martín Adán comenzaba a cumplirse. Incluso cuando don Osvaldo publicó En octubre no hay milagros, algunos detractores elevaron un documento al Ministerio de Educación para que se le retirara el título de profesor y se le impidiera el ingreso a los colegios. Más allá de las críticas, las virtudes de este libro sin duda abarcan distintos aspectos, incluso más allá de la literatura. Los relatos de Reynoso fueron una apuesta ética y estética de la realidad nacional. Una mirada que surgió después de convivir con los jóvenes por largo tiempo. Los Inocentes circula con la misma intensidad que hace 60 años, cuando su autor se atrevió a publicarlo sin saber que luego se convertiría en el bestseller clandestino del Perú.